Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Gracias al Señor que podemos estar en su divina presencia y meditar en su bendita palabra. Bendiciones a todos, Iglesia del Señor, Misión Cristiana Elim, desde aquí, de la área de Sydney, Australia, enviando un saludo a todos nuestros hermanos, familias y amigos. Y también dando gracias, Señor, que nos permite llegar hasta su hogar, allí donde está usted. Por estos medios, el Señor nos concede esta gran bendición. Y lo más hermoso es meditar en su bendita palabra. Siempre, hermanos, creyendo de que usted como hijo de Dios, como creyente, hasta este momento está firme. Es por la gracia, la bondad y la misericordia del Señor. Dijo el apóstol Pablo que lo que él había hecho, él se consideraba que había hecho más que los demás apóstoles, pero él dice, no soy yo, sino que ha sido la gracia de Dios en mí. Y en verdad, hermano, la gracia de Dios hace que nosotros nos mantengamos firmes, con gozo, perseverando en el llamado que el Señor nos ha dado. Así que doy gracias al Señor y siempre mi confianza en Cristo Jesús, que usted es parte de ese pueblo de bendición sobre bendición y que son bendiciones perpetuas. Por eso es que nosotros tenemos paz, gozo en cualquier circunstancia que podamos estar pasando. Recuerde que la mano poderosa, la mano bendita del Señor está con nosotros y la guianza de su Santo Espíritu con nosotros. Por eso es que usted y yo no nos sentimos solos, porque tenemos la consolación del Espíritu Santo, la ayuda y la guianza del Espíritu Santo. No hay nada más hermoso, hermano, que tener una comunión con el Eterno, con el Dios de gloria, el soberano y el poderoso, aquel que dijo, consumado es. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Muy bien, hermanitos y hermanas, vamos a meditar en la palabra del Señor, siempre recordando que los días miércoles a las 7 tenemos la bendición de estar meditando en la palabra. A las 7 de la noche estamos meditando en su bendita palabra. Y ahora vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 3. El libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 6, leemos unos versículos y confiando que Dios, el Señor, deje el consejo divino y que seamos edificados en la palabra y que el Señor haga una obra preciosa en cada uno de nosotros. Capítulo 3 del libro de los Hechos, versículo 6, dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu, dice la palabra. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le firmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y lo reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico, que se llama de Salomón. Gloria a Dios, gloria al Señor, bendito Jesús. Es hermoso cuando leemos las Escrituras y cómo fluye el poder de Dios a través de los siervos, que hay fe en Cristo Jesús. Vamos a orar. Pidamos que el Señor hable a cada uno de nosotros. Diga, Señor, háblame, instrúyeme, porque eso es lo más importante. Oremos. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús, doy gracias por la oportunidad que tenemos de meditar en tu bendita palabra. Señor eterno, ruego que tu Santo Espíritu sea ministrándonos a cada uno de nosotros y que esta palabra sea de edificación. Instrúyenos, enséñanos. Gracias te damos, Padre bueno, Dios de amor, Dios de misericordia, y que este consejo, Señor, llegue a cada creyente, a cada hijo de Dios, y que también pueda llegar a cada alma de aquellos que no te conocen, Señor. Pedimos misericordia, gracia y bondad, y así que puedan tener la bendición de tener vida eterna en Cristo Jesús, perdón de pecados, porque esa es la obra de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesús, el amado, el Mesías, el enviado,
el verbo, gloria a Cristo Jesús. Vamos a meditar, hermanitos, y yo creo que el tema sería el fruto de la perseverancia del creyente, el fruto de la perseverancia del creyente. Aquí encontramos a un siervo que se llama Pedro, y dice la Biblia, porque si usted lee el primer versículo del capítulo 3, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Pedro dice en la Biblia, hermanos, en el capítulo 4, versículo 8, dice: Pedro lleno del Espíritu Santo. Oiga bien, Pedro lleno del Espíritu Santo. La Biblia también nos dice en San Lucas, y dice: y Jesús lleno del Espíritu Santo vino con poder. Jesús lleno del Espíritu Santo. Y si usted lee, hermano, cuando María e Elizabeth se encontraron allá en el vientre, dice que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. Oiga, qué hermoso la obra del Señor que opera en nosotros, en el creyente, a través del Espíritu Santo. Mire lo que dice la Biblia. Oiga, pues dice la Biblia que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Todo eso es por gracia, por misericordia de nuestro Dios, de nuestro Señor. Ahora, miren, si nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, quiere decir que la presencia de Dios Padre en nosotros, de Dios Cristo Jesús, del Espíritu Santo, quiere decir que la presencia es permanente, es continua en nuestra vida. Oiga, siempre y cuando nuestra vida sea agradable a Dios y que siempre estemos anhelando, luchando, batallando para tener una vida aceptable a nuestro Dios, a nuestro Señor, viviendo en santidad, rechazando el pecado, apartándonos de toda maldad, porque ese es el plan y el propósito de nuestro Dios, de nuestro Señor. Si nosotros éramos esclavos del pecado y estamos sumidos, estamos sujetos a la voluntad de Satanás, para eso vino Cristo, para darnos la libertad, para liberarnos del reino de las tinieblas y trasladarlos al reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hoy que estamos nosotros en el reino de gloria, hermano, es la perseverancia de cada uno de nosotros. Hermanito, hermana, le van a venir pruebas. Le van a venir pruebas. Y oiga, y las pruebas no vienen de los que están lejos de usted. La prueba viene de los que están allá a su lado. Puede ser su familia, puede ser el hermano en Cristo Jesús que le causa prueba, le causa dolor, le causa angustia, le causa rechazo. Y entonces nosotros tenemos que perseverar en el llamado que el Señor nos ha dado. Porque dígame una cosa. Cuando Jesús vino, dice que vino a los suyos, o sea, a sus hermanos, pero sus hermanos lo rechazaron. O sea que si Jesús, oiga, si Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el que andaba haciendo buenas obras, el que no tenía pecado, intachable, el que dijo el Padre: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y Jesús se mueve guiado, dirigido, sostenido por el Espíritu Santo, hace milagros, hace prodigios, hermanos, da alimentación con panes y peces, y
y camina sobre las aguas, da órdenes a las tempestades, al viento de la mar, echa fuera demonios, los paralíticos son sanados, los enfermos son sanados, los ciegos miran, los sordos oyen, los mudos hablan, y todo aquello que estaba muerto en Cristo Jesús hoy tiene vida. Recuerda usted con Lázaro, Lázaro muere, pero Jesús lo resucita. Entonces, fíjese bien, haciendo Jesús todas estas buenas obras, por las buenas obras que el Señor hacía, los del pueblo de él, especialmente los fariseos, lo rechazaban. Ahora piense usted, piense usted en usted, yo pienso en mí. ¿Usted cree que... ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted? ¿Que es un billete de a 100, de dólares de a 100? ¿Que un billete de $100? Y que nomás lo miren ahí en la calle, lo van a recoger y van a ver si hay otro. No. No. Las pruebas no vienen de los que están lejos. Las pruebas y las luchas vienen de los que están cerca de nosotros, y eso tenemos que aprender. Por eso es que el tema dice el fruto de la perseverancia del creyente. Llegar al nivel que llegó Pedro. Pedro dice aquí, porque no tengo plata ni oro. O sea, para que llegara Pedro a este nivel, en esta condición de poder decir, porque no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Oiga, para que hoy Pedro pueda decir, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Para que Pedro llegara a ese nivel, él pasó por unas pruebas, pasó por unas luchas. O sea que no crea que el apóstol Pedro llegó arriba a ese nivel con toda la asistencia y la ayuda del Señor. No, él tuvo que mantenerse un momento de perseverancia, un momento de meditar y de pensar, ¿no?, que solamente que en Cristo Jesús está la buena vida, está la victoria sobre todas las cosas, porque a Pedro se le vinieron pruebas, se le vinieron luchas. El Señor, usted sabe que el Señor lo exhortó. Dice la Biblia, hermano, que está Pedro y Juan, y pasa Jesús por donde ellos están, y el Señor los llama y le dice: seguidme y los haré pescadores de hombres. Ellos eran pescadores. Inmediatamente dejan lo que están haciendo y se van en pos del Señor, de acuerdo al llamamiento que el Señor les da. Oiga, cuando uno ve el llamado que Dios hace, que Jesús hace, es un llamado que el hombre no se puede quedar allí donde él está, porque es un llamado soberano, de autoridad, un llamado que ya el Señor estableció antes de la eternidad, porque eso es lo que dice capítulo 17 de San Juan: los que me diste tuyos eran. O sea, que Pedro y Juan ya estaban señalados que iban a ser llamados por Cristo Jesús, porque eso es lo que le dice el Señor en San Juan: tuyos eran los que me diste. Los que me diste, yo los he guardado, los he cuidado, y solamente se perdió uno, el hijo de perdición. Entonces, quiere decir que Pedro y Juan y los demás apóstoles, excepto Judas, esos ya estaban dentro de un plan que el Señor tenía para ellos. Ahora, es cierto, hermanitos y hermanas, que ese llamamiento de gloria es un llamamiento de poder, pero hay que pagar el precio. No se trata de que a usted, porque es creyente, lo van a tratar como una cosa delicada. Uy, no hay que tocarlo porque él es delicado. No. No, hermano, no, hermana, no. Gracias a Dios. Digamos gracias a Dios que en las pruebas y en las luchas, en esos momentos amargos de un desprecio, de alguien que dijo una palabra que usted se sintió herida, y que nos dolió, hay alguien que nos sana, hay alguien en quien tenemos la confianza y que es Cristo Jesús.
nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Mire la bendición del apóstol de Pedro. Pedro dice que fue llamado por el Señor, y entonces en esa comunión que Pedro tiene hoy con el Señor va a la casa de Pedro y ahí encuentra enferma a la suegra de Pedro. Entonces dice que la mujer de esta señora tenía una fiebre y el Señor la tocó y la sanó, e inmediatamente esta mujer comenzó a servirle a nuestro Dios, a nuestro Señor, a Cristo Jesús. O sea que cuando el Señor llega a la casa de Pedro, allí llega la bendición. Cuando Jesús vino a mi vida y llegó a mi hogar, en mi hogar está la bendición, porque Cristo Jesús es el Rey, el soberano, el Señor de mi familia, el Señor de mi hogar. No hay nada más hermoso que tener la plena confianza del señorío de Cristo sobre mi vida. Y como Él es el Señor, hermano, no hay otro en el cual pueda yo tener la confianza. Solamente es en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Ahora, hermanito, hermana, en este llamamiento que Pedro tiene con el Señor, se van dando algunas cosas. Todavía Pedro va pensando humanamente, como hombre natural, cosas que él hace, pero que el Señor lo exhorta. Viene la asistencia de Dios, porque si usted ha sido llamado, si nosotros hemos sido llamados a tener una comunión con el Señor, el mismo Dios, oiga bien, el mismo Dios se va a ir manifestando en su vida, se va a ir dando a conocer lo grande y maravilloso que es Dios para con usted, el amor eterno que Dios tiene para usted a través de nuestro Señor Jesucristo, la obediencia de Cristo Jesús, tomar la cruz, ir a la cruz para morir, es porque Dios nos ama. Dios así en ese medio nos hizo libres, nos perdonó nuestros pecados. Cristo Jesús llevó en su cuerpo todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, y ahora tenemos el acceso al lugar santísimo a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Cristo Jesús es mi Dios, mi Señor y Salvador. Ahora tengo que perseverar, usted tiene que perseverar. Como le digo, no crea que todo viene a su favor, ¿no? y que la mano de Dios, es cierto que estamos bajo la mano poderosa del Señor, pero recuerde una cosa, recuerde las palabras de nuestro Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis aflicción, habrán disensiones, y es necesario, dijo el Señor, que esto pase para que nosotros seamos probados. Porque oiga, hermanito, hermana, y qué gracia tiene, ¿no? Si en su congregación a usted le hicieron un desprecio y salió de esa congregación. Entonces lo que usted anda buscando, ¿qué? Es el amor fraternal, el amor del hermano. Cuando el amor de Cristo Jesús llena y satisface el alma del creyente, la presencia del Señor. Oiga bien, mi salvación, su salvación no depende del amor, de la atención, de los elogios del hermano. Su salvación, su perseverancia, su vida eterna está en Cristo Jesús, que Él me amó antes de la eternidad, antes que usted existiera, antes que mi padre, mi familia existiera. Cristo ya me había amado, y ese es el amor que me sostiene. Por eso es que pueden venir rechazos, pueden venir desprecios a nuestra vida, a su vida, pero el que me sostiene es Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Para que llegara Pedro a ese nivel de decir: porque no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y ándate. Para que Pedro llegara a ese nivel, Pedro tuvo que pasar muchas pruebas. Pedro no se arrancó, Pedro no dejó de estar cerca del Señor. Es cierto que sufrió, es cierto, hermano, que sufrió, lloró amargamente, pero Dios no desampara a los suyos. Dios, oiga lo que digo, Dios no desampara a los suyos. Tenemos un Cristo, un Señor, que siempre está orando por nosotros. Jesucristo, intercesor entre Dios y los hombres, Cristo hombre,
capítulo 17 de San Juan. A mí me encanta ese capítulo porque allí vemos Jesús orando por nosotros, orando por usted, clamando por usted, estableciendo ante el Padre lo que Él quiere de nosotros. Lea capítulo 17 de San Juan, un capítulo que edifica. A veces nosotros pasamos momentos de tristeza y sufrimos porque no tenemos tiempo en meditar en las palabras de nuestro Dios, de nuestro Señor Cristo Jesús. Por eso es que la mirada está en Jesús. Como le digo, Pedro sufrió, pero como el Señor no desampara a los suyos, dice la Biblia, hermanos, si usted lee Lucas capítulo 22, versículo 31, Simón, Simón, las palabras de Jesús, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo, oiga bien, pero yo he orado al Padre para que tu fe no te falte. O sea que usted cree que, mire Satanás, usted cree que Satanás es así como lo pintan por ahí, un muñequito de rojo con cachito y con unas cosas por ahí. No. Él tiene poder. Él tiene autoridad. Él tiene ciego este mundo. Lo tiene lo tiene cautivos a los hombres. Entonces no es cualquier cosa. Si el Señor le dijo a Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y aquí es donde vemos que Pedro sufrió. Y Dios permite el sufrimiento para que Pedro aprendiera a depender solamente de la gracia, de la bondad y de la presencia del Maestro, del Rey de Reyes, el que le había dado vida eterna, el que lo había llamado. Pedro tenía un concepto, él se creía más superior que todos los apóstoles. Y no es malo, pero siempre reconociendo que la autoridad la tenemos en Cristo Jesús, no ofendiendo a nuestros hermanos, no sintiéndonos más grande, más espiritual que el otro. No, eso es lo que tenía Pedro. Él dice, mire lo que dice, cuando el Señor les habla de su partida. Entonces, él dice, si estos se van, o sea, como que diciendo, si estos se van porque son cobardes, pues Señor, yo no me iré de ti. Oiga, esas palabras le causó dolor a Pedro. Cuidado, hermano, cuidado con lo que hablamos ante el Señor. Pedro dijo, si estos se van, que se vayan, pero yo no, Señor, yo no me iré. Si es necesario de ir a la cárcel por ti, iré. Y si hay que morir, pues voy a morir por ti. Miren las palabras de Pedro. Y en verdad, en cierta forma, él estaba dispuesto a eso. Pero en el fondo, o sea, Jesús sabía que Pedro no estaba apto para eso. Porque Pedro, hermano, lo demostró cuando llegó. ¿Se acuerdan que dice que llegaron aquellos hombres a agarrar al Señor allá en el monte? Y entonces Pedro saca la espada y lo primero que hizo es que le cortó la oreja a uno llamado Malco. Y el Señor le dice, mete tu espada en la vaina, Pedro. Mete tu espada en la vaina, Pedro. Quiere decir que Pedro estaba dispuesto. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque él veía a Jesús. Y está bien lo de Pedro, porque Pedro tenía la cobertura, veía a su Señor. Y él decía, bueno, es que a la par de Jesús a mí no me va a pasar nada. Entonces yo saco al pecho y Jesús me va a defender cualquier cosa. El asunto es cuando ve a Jesús amarrado, lo ve atado. Y ya él lo ve bajo la custodia de los soldados romanos. Allí es donde él se pone, ya dijo, bueno, y ahora ya no estaba ahí ni Juan, quizás no había quizás nadie de los discípulos a la par del Señor.
Y entonces le preguntan a Pedro, oiga, ¿tú eres uno de ellos? Dijo él, no. Y a mí siempre cuando pienso en esto, la negación de Pedro, siempre, hermanos, traigo esto de la revelación que el Señor de Dios Padre le dio a Pedro acerca de Jesús. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y le dijo el Señor, bienaventurado eres, Simón, que esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Oiga, bienaventurado. Y cuando Pedro niega a Jesús, ¿dónde está esa revelación? Cuando Pedro camina sobre las aguas. Y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y Pedro va y camina. Y dice que quitando la mirada de Jesús, comenzó a hundirse porque puso la mirada en la tempestad, en el mar, en el viento. Entonces se comenzó a hundirse. ¡Sálvame! ¡Sálvame! El Señor extiende la mano y lo saca. Eso allí fue una enseñanza para Pedro, que tenía que depender, siempre depender de la gracia, de la bondad y de la soberanía de Cristo Jesús. Cuando Pedro tiene el testimonio de la tempestad, que el Señor se levanta y reprende la mar, reprende los vientos y hubo bonanzas. Entonces Pedro tiene que haber sido uno de los que estaban atónitos, admirados y decir, ¿y quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Cuando Pedro, Juan y Jacobo, el Señor se los lleva allá al monte en la transfiguración, y Pedro vio la gloria de Dios y dijo, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Le traigo esto porque ¿qué pasa cuando le preguntaron a Pedro, ¿y tú eres uno de ellos? No, yo no lo conozco. Y a veces, hermanitos, que nosotros usted no va a negar al Señor con su... No, yo no lo conozco. A veces negamos al Señor en un desprecio que lo hacen y lo vamos de la congregación. Ahí estamos negando. O sea, ponemos en alto a la persona que nos ofende y ponemos en bajo al que nos defiende. Cristo Jesús es mi Dios, mi Señor y Salvador. Yo he pasado pruebas, he pasado luchas, desprecio, pero hay alguien que me sostiene. Hay alguien que me da fuerza, que me da fortaleza. Hay alguien que está a mi lado, que a través de la palabra me edifica. Siempre he pensado que en medio de las pruebas, en medio de las luchas que nos vienen a nosotros, pensemos en Cristo Jesús, en la oración de agonía, antes de ir a la cruz. Y después que Jesús resucita, la gloria manifestada en Cristo Jesús en su totalidad, cuando Él es levantado, y dice la Biblia que es levantado en frente de sus apóstoles, de sus discípulos. Y los ángeles vienen, aquellos dos varones vienen. ¿Y por qué estáis mirando al cielo? Así como lo has visto subir, así Él vendrá. Esas son palabras que edifican a nuestra vida, nosotros como creyentes. Por eso es la perseverancia que nosotros debemos de tener en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Le van a venir tempestades, van a venir vientos fuertes que van en contra de su buena voluntad. Pero el que me sostiene es el victorioso Cristo Jesús. Yo quisiera, hermanito, que nosotros fuéramos instrumentos de bendición y no de lamentos en este mundo. Porque a veces lo vamos lamentando, lo vamos hablando del hermano, criticando al hermano. Y entonces, ¿dónde está la comprensión hacia nuestros hermanos? ¿O qué? ¿O qué se cree? ¿El intocable? ¿El que no la van a señalar? ¿Y no ha leído que dice en la Biblia que nosotros somos cartas leídas? ¿Van a decir cosas buenas o van a decir cosas malas? ¿O qué quiere? ¿Que solamente hablen cosas buenas de usted? Y teniendo actitudes malas, negativas. No. ¿De quién si no podían hablar nada malo? Era de Cristo Jesús. Porque fue el perfecto, el santo,
Él es el ejemplo para nuestra vida. Nosotros somos imperfectos. Usted es un imperfecto, es una imperfecta, que necesitamos la guianza y la administración del Espíritu Santo. Oiga, hermano, si la gracia de Dios no fuera en nosotros, nosotros no calificamos para entrar a esa gloria eterna con Cristo Jesús, pero su bondad, su amor y su misericordia nos sostiene. Pedro sufrió. Negó al Señor. Y él dijo, mire, hermano, llega a un extremo que dice, a tal hombre yo no lo conozco. Mire, lo juro, no lo conozco, no sé de quién me habla, no sé quién es ese hombre. ¿Cómo califica usted esa palabra? ¿Ah? ¿Cómo lo califica? Un cobarde. Y no podemos, hermanos, no podemos tildar a Pedro en esas circunstancias. Porque usted no ha pasado, ni yo ni usted hemos pasado por las pisadas que él hizo. La situación que él llegó. No, nosotros vamos a sostenernos en la gracia y la misericordia del Señor. Pero estamos aprendiendo que tenemos que perseverar en el llamado que el Señor nos ha dado. Que tenemos que ver la gracia, la bondad y la misericordia del Señor sobre la vida de Pedro. Pedro dice que lloró amargamente, o sea, le dolió en su alma haber negado al Señor cuando Jesús lo vio. Y dice que cuando él niega la tercera vez a Jesús, entonces cantó el gallo y entonces se acordó de las palabras de Jesús. Cuando canta el gallo, me has negado 3 veces. Y dice que la Biblia dice que lloró amargamente. Imagínese usted, Pedro llorando amargamente, se sintió destrozado, se sintió partido, se sintió un hombre miserable el haber negado al Maestro, al que tenía la revelación divina, que era el Mesías, el Cristo, el que tenía, el que le daba vida eterna. Porque, hermano, hubo un momento que dice las Escrituras que los muchos discípulos estaban yendo del Señor, estaban regresando a sus vidas otra vez. Y entonces el Señor les dice, ¿queréis vosotros iros también? Entonces Pedro dijo, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y ahora lo está negando. Así somos los hombres, así somos los humanos. Hoy decimos sí, mañana decimos no. Hoy decimos no, mañana decimos sí. Pero que la gracia, la misericordia del Señor sea con nosotros todos los días de nuestra vida y que tratemos la manera de mantenernos firmes, lo que hemos creído, hermanos, lo que hemos creído, lo que profesamos, lo que tenemos dentro de nosotros, que sea en verdad el fruto de nuestra comunión con nuestro Dios, con nuestro Señor. Dice la Biblia, hermano, ya vamos terminando, dice la Biblia que Jesús muere en la cruz, resucita, y se le aparece a los discípulos. Y han estado pescando toda la noche. En una mañana el Señor llega y les dice, ¿tenéis algo de comer, hijitos? Esa es la bondad y el amor de Dios. Y entonces dijeron, no, toda la noche hemos pescado y no hemos agarrado nada. Tiren la red a la derecha, la tiraron, dice, y de repente aquella red venía llena de peces. Y eran tantos que aún ni la red se rompió. Entonces dice que comieron juntos. Oiga bien, oiga, porque a mí esto me encanta. Aquí esto me encanta. Cuando Pedro niega a Jesús, lo hace por medio de una persona que le preguntaron, o varias personas le preguntaron a Pedro, tú eres uno de ellos, eres Galileo, hasta la forma de hablar, no, yo no lo conozco, no sé quién es. Ahora, aquí no, aquí después de la resurrección han comido todos juntos. Yo quiero que piense un momentito en esto. Cuando están comiendo los peces que han agarrado, que han tomado, entonces, ¿cómo se ha de haber sentido Pedro? Que están comiendo allí, están comiendo. Y juntos, ahí están los discípulos. Los discípulos se han dado cuenta
que Pedro negó al maestro, que negó a su maestro, negó a su Señor. ¿Cómo se ha de haber sentido Pedro en ese instante? Ya había llorado, ya había llorado con dolor, con amargura, y ahora todavía seguía. Y yo creo que el Señor conocía la situación de Pedro. Pedro había estado por ahí un poco tímido, un poco ahí como que lleno de vergüenza, algo así, como que no merecía la presencia del Maestro, la presencia del Señor, porque Pedro sabía quién era Jesús. Y le dice el Señor: Simón, Simón, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Ya le da las órdenes. Simón, Simón, ¿me amas? Señor, sí, te amo. Y la tercera vez: Simón, ¿me amas? Mire, de primero le dice: ¿me amas más que estos? Y qué tremendo el Señor, cómo endereza, ¿no? Cómo pone recto. Porque Él dijo: si estos se van, pues que se vayan, pero yo no me iré. Entonces le dice el Señor, hoy le dice, en la restauración le dice: ¿me amas más que esto? ¡Qué vergüenza! Entonces haber visto, ¿no?, a los otros. ¿Y cómo puede decirle? Tenía que decirle sí. Porque en verdad lo amaba, porque su debilidad humana su debilidad humana se manifestó. Él necesitaba algo para que se mantuviera firme. Y él necesitaba algo. Y por eso el libro de los Hechos dice, capítulo 4, dice: y Pedro lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que le faltaba a Pedro, eso es lo que le faltaba. Si él hubiera estado lleno del Espíritu Santo, él no niega al Señor, no lo niega. Estaba dispuesto a todo, pero le faltaba algo. Él tenía la palabra, tenía las evidencias del poder de nuestro Señor Jesucristo, pero le faltaba algo, faltaba el poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo en su vida. Por eso el Señor le dice: ¿me amas más que estos? Y han de haber oído los otros discípulos. Vamos a ver, Pedro, a ver qué dice. Está Juan por ahí en una esquina, los otros, Tomás y todo ello. A ver, Pedro, a ver qué dice. ¿Me amas más que estos? Y Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Yo quizá haber puesto la mirada hacia abajo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Me amas, Simón? Sí, Señor, te amo. ¿Me amas? La tercera vez. Y dice que Pedro se entristeció. Hay una versión que dice que le dolió el alma. Le dolió el alma. Al ver la tercera pregunta que el Señor dice: ¿me amas? Y dice Pedro: Señor, tú sabes que te amo. Qué palabras, tú sabes. Como queriendo decir: Señor, no hay necesidad que tú me preguntes, tú sabes que yo te amo. Te fallé, pero tú sabes que yo te amo. Y entonces le da la bendición, ¿no?, de tratar con la grey, con el pueblo de Dios. Y ahí donde vemos ya aquí el libro de los Hechos, hermanos, que dice ahora Pedro lleno del Espíritu Santo. A mí, me llama la atención porque dice capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 14, hermanos, cuando vino el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia, dice que aquellos hombres dijeron que los discípulos estaban llenos de mosto, estaban borrachos, y él dice que se paró. Oiga bien, ahora él se paró, se puso de pie y comenzó el mensaje, porque hoy estaba lleno del Espíritu Santo, y comenzó a hablar y comenzó a decirle al pueblo judío lo que habían hecho con el Mesías. Y dice, hermanitos y hermanas, y dice que ese día fueron añadidos a la iglesia como 3,000 personas. Oiga, qué gozo, qué gozo. Ahora sí, Pedro ha sido restaurado, lleno del Espíritu Santo, pasó la prueba, pasó las luchas, perseveró en el llamado y ahora es un siervo en las manos del Señor. Y como dice la Biblia, ahí vemos la mano, el libro de los Hechos, vemos la poderosa mano, el amparo divino sobre el apóstol Pedro. Pero Pedro se mantuvo, lloró amargamente, sintió dolor en su alma y él perseveró en ese llamado. A tal grado, hermanito y hermana, que capítulo 10 del libro de los Hechos, vemos ahí cuando Pedro llega
a la casa de Cornelio, está predicando el mensaje, las buenas nuevas, y dice que todos comenzaron a hablar en nuevas lenguas porque el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Hermanos, también dice que resucitó a una muchacha llamada Tabita. Ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, vinieron los sacerdotes, los líderes de Israel de esa época, y le dijeron a Pedro y a Juan que no siguieran predicando, y ellos dijeron: no podemos parar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Es necesario que prediquemos el mensaje, y para nosotros es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, por eso que el tema era el fruto de la perseverancia del creyente. Hoy Pedro está lleno del poder de Dios, y vemos la mano poderosa, la mano bendita. Cuando Pedro está allá en la cárcel, dice que el ángel vino, le saca a Pedro de la cárcel. Hermanos y hermanas, esa es la bendición, el fruto de la perseverancia. Usted quiere ser un instrumento en las manos del Señor y quiere ser de bendición en esta tierra. Bueno, perseveremos en el llamado que el Señor nos ha dado, y usted verá lo que Dios puede hacer a través de su vida. Nosotros somos vasos, instrumentos en las manos del Señor. Que el Señor nos use, que el Señor nos use a nosotros ahí en su iglesia local, ahí en su vecindario, que seamos instrumentos que Dios va a usar. Entonces, hermanitos y hermanas, perseveremos en el llamado que el Señor nos ha dado. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Termino con esto. Oiga, era tan grande el gozo que Pedro sentía, y cómo Dios lo usaba, porque dice que a los enfermos a veces los ponían en la calle, en el camino, y dice que aún la sombra de este siervo, cuando pasaba sobre los enfermos, eran sanados. Pero como dicen por ahí las alabanzas, no era la sombra de Pedro, no, que era el poder de Dios. El poder de Dios, un instrumento que hoy Pedro está siendo usado por el Señor, pero sí pasó lucha, pasó pruebas. Hermanito, hermana, el consejo es: perseveremos el llamado que el Señor nos ha dado. Dios a usted lo ha llamado, le ha dado una comisión. Trabajemos en esa área. Los hermanos de la música, Dios les ha concedido ser instrumento en las manos del Señor. Pase lo que pase, la mirada en Cristo Jesús, y que hagamos todo lo posible para tener nuestra vida agradable a nuestro Dios, a nuestro Dios. Maestros de escuelas bíblicas, siempre recordando que si somos instrumentos en las manos de Dios es porque Dios nos ha llamado. Los que predicamos, recordemos, los que predicamos es por gracia y misericordia del Señor. Los hermanos líderes de células, lo mismo, anfitriones, lo mismo, todos los que trabajamos en la obra del Señor, recordemos que vamos a tener lucha, vamos a tener pruebas, y vamos a perseverar, porque si queremos ser instrumentos en las manos del Señor, yo creo firmemente que el Señor va a permitir que usted y yo pasemos pruebas. Si no tiene ayuda, si no tiene amparo, si no tiene quien le eche la mano ahí a su lado, recuerde una cosa, que cuando Dios lo llamó a usted, lo llamó a usted. Lo llamó a usted. Entonces el Señor le va a conceder a usted todas las cosas que usted necesita, y nadie más. Gracias al Señor. Hasta aquí vemos la vida de Pedro, que fue una vida de bendición, pero sufrió, pagó un precio. Gracias al Señor, hermanitos y hermanas, y también nosotros hasta aquí. El Señor nos mantiene firmes en Cristo Jesús. Y como digo, pueden venir pruebas, pueden venir luchas, puede venir lo que vean, lo que venga, desprecio, señalamiento, lo que sea, calumnia, lo que sea. Pero usted y yo no nos sostenemos en eso, lo sostenemos en el llamado que el Señor nos ha dado. Ese es el amparo divino para cada uno de nosotros, en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Gracias al Señor, hermanitos y hermanas. Y quiero también dar un anuncio, hermanos, a Misión Cristiana Elim, aquí en Australia, el próximo domingo
6 de febrero estaremos iniciando una vez más nuestras reuniones dominicales a las 10 de la mañana el servicio en inglés y a las 2 de la tarde el servicio en español. Así que gracias al Señor, un poquito de paciencia y como siempre recomendando, si nos sentimos un poco mal de salud, quédese en casita y así evitamos contagios con nuestros hermanos. Tenemos que ser prudentes, tenemos que también así demostramos el respeto y el amor a nuestros hermanos. Así que gracias al Señor, como digo, el domingo 6 de febrero, iniciamos una vez más nuestras reuniones dominicales. Vamos a adorar, vamos a alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor. Mientras tanto, seguimos así por estos medios, en este sistema, llevando el mensaje a sus casas, a su vida. Gracias en Cristo Jesús. Pongamos la mirada en el Señor, que pronto viene a levantar su pueblo. Gracias. Bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.